El hecho es que no hay nadie en la Tierra que quiera atacar a Europa o América. China, Rusia, Irán, Corea del Norte, los enemigos habituales, no son capaces ni están interesados en luchar o reemplazar a los Estados Unidos o destruir Nueva York o algo por el estilo. El hecho es que estamos viviendo lo que Chalmers Johnson también llamó el efecto boomerang. Lo que vuelve ahora son las consecuencias de lo que hemos hecho en el pasado. Y por supuesto, esta política desastrosa respecto a Ucrania, que nunca debería haber ocurrido, también porque el pueblo ucraniano no quería ser miembro de la OTAN. No hay indicios de eso antes o después de la invasión. Simplemente haces eso. No escuchas a nadie. Sigues tus propias políticas de arrogancia. ¿Crees que puedes salirte con la tuya en todo? Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies. Y hoy estoy hablando con dos colegas fantásticos que han estado en este canal antes, pero no juntos todavía. Tengo conmigo al Dr. Jan Oberg de Suecia y al profesor David Gibbs de la Universidad Estatal de Arizona en los Estados Unidos. Mientras que Jan Oberg ha trabajado toda su vida en la investigación de la paz y es un crítico abierto del militarismo, el profesor Gibbs, que es historiador, è en un nuevo proyecto llamado Avmas, Mantequits en Kelpik a la guerra fristewobe. Guns, butter and the politics of permanent war. I thought that the two would probably be Pensé que probablemente serían grandes compañeros de conversación, así que aquí estamos para discutir este tema. Como siempre parece haber dinero para la guerra, pero no para el gasto social. Un tema muy actual, considerando que la UE acaba de anunciar más financiación para armas, presumiblemente recortando el gasto social. Jan, David, bienvenidos. Jan, David, welcome. Gracias. Gracias. Maybe let me start with you, Dave. Quizás déjame empezar contigo, David. Me hablaste de este título tan intrigante en el que estás trabajando. Armas, mantequilla y la política de la guerra permanente. ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué necesita discutirse? ¿Y de qué tratarán la mantequilla y las armas? What's the butter and the guns going to be about? Bueno, el punto principal de esto es que el mundo y los Estados Unidos, soy ciudadano estadounidense, así que comenzaré con mi propio país, pero también el mundo, tuvo una oportunidad al final de la Guerra Fría para básicamente un mundo desmilitarizado. Esa era una opción real. Gorbachev había propuesto la idea del desarme nuclear bilateral, lo que muy probablemente habría llevado a un desarme nuclear generalizado. Había propuestas de que, con el fin del conflicto de superpotencias, se lograría un verdadero empoderamiento del Consejo de Seguridad de la ONU como árbitro de los conflictos internacionales. Podrías esperar razonablemente una gran reducción del gasto en actividad militar y la reorientación de eso hacia el gasto social o la protección ambiental. En los Estados Unidos, el término que usamos fue el dividendo de la paz. Había una gran expectativa de que con la reducción masiva del ejército y lo que Eisenhower denominó el complejo militar industrial, obtendríamos un dividendo de paz. Volvería al público. Había diferentes variaciones de eso. Los libertarios de derecha querían reducir los impuestos, devolverlo a la gente, como les gusta decir, mientras que las personas más a la izquierda querían aumentar el gasto en programas sociales, atención médica y similares. Pero de una forma u otra, la idea era desviar el gasto militar. Me sorprendió mucho el hecho, como a muchas personas, de que casi inmediatamente después de que terminó la Guerra Fría, una gran serie de intereses creados comenzaron a buscar un nuevo enemigo y a buscar una nueva justificación para el poder de Estados Unidos y para nuevos conflictos militares en el mundo. Uno podría pensar que el conflicto militar es algo malo. Tener enemigos es algo malo. Y hubo un gran entusiasmo en los Estados Unidos habiendo ganado la Guerra Fría de manera tan asimétrica. Se sentía que habíamos ganado la guerra y había cierta arrogancia y soberbia asociadas con eso. Además, también había ansiedad sobre los intereses creados que se habían beneficiado de la Guerra Fría, que iban más allá del complejo militar industrial. Quiero decir,
Soy académico y la academia se benefició enormemente. Había una gran cantidad de dinero fluyendo hacia la academia asociado con la Guerra Fría. Muchos académicos trabajaban discretamente para la Agencia Central de Inteligencia o el Ejército o algo relacionado con eso. Era un poco un chollo, de hecho, y se estaba acabando. Así que la idea fue que, durante aproximadamente una década, hubo un esfuerzo por encontrar un nuevo enemigo. Y eventualmente encontramos un nuevo enemigo. Y aquí estamos en una guerra con uno de nuestros nuevos enemigos, Rusia. Así que la pregunta para mi proyecto fue, ¿cómo sucedió eso y por qué sucedió eso? La razón por la que me centré en el tema de armas versus mantequilla es que el público en los Estados Unidos, y sospecho que en la mayoría de los países, siempre ha sido al menos algo suspicaz de la idea de la guerra. Porque creo que hay una comprensión instintiva entre la mayoría de las personas de que las guerras son, en primer lugar, asuntos sangrientos, pero también son asuntos costosos. Y que inevitablemente el gasto en guerra reducirá sus estándares de vida. Y eso realmente es cierto incluso en tiempos de crecimiento durante los años 50 y 60. Hay evidencia de que gastar en equipo militar es una forma menos eficiente de crear empleos y crecimiento económico que gastar en actividades no militares. Y ahora básicamente estás obteniendo un intercambio directo tanto en Europa como en Estados Unidos entre armas y mantequilla. Cuanto más gastamos en el ejército, como están proponiendo hacer en Europa, menos tendrán para el estado de bienestar europeo. Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Y por eso creo que siempre ha existido la sospecha entre la gente común de que la guerra es mala para ellos. Y así siempre ha habido una gran necesidad por parte de las élites de fabricar el consentimiento, para usar la frase de Noam Chomsky o la frase que él popularizó. Creo que fue un periodista, olvido su nombre, quien la acuñó. Pero en cualquier caso, fabricar el consentimiento, usar el miedo y la inflación de amenazas, como algunos lo llaman, como un medio para generar apoyo popular y superar la renuencia natural que tienen las personas comunes a aceptar la guerra y aceptar un gasto masivo en la guerra. Y así, voy a hacer este proyecto sobre cómo sucedió eso en los Estados Unidos. Uso archivos, soy historiador y los archivos están ahora mayormente abiertos sobre esta cuestión. Así que me gustaría ver lo que las figuras de élite decían en privado, no solo en público, sobre cuáles eran sus intereses, cómo veían sus intereses, cómo manipularían la situación para avanzar mejor sus intereses, qué tipos de amenazas intentarían desarrollar y cómo intentarían desarrollarlas, y en última instancia cómo convencer al público para aceptar estas cosas. Así que ese es el enfoque de mi proyecto de investigación. Veo eso como algo muy contemporáneo, porque ahora estamos lidiando con los efectos a largo plazo de esos problemas tal como se han desarrollado durante décadas, incluyendo una guerra muy real con Rusia, que ha amenazado repetidamente con ir nuclear, así como un proceso a largo plazo de remilitarización y aumento del gasto militar, que parece estar en progreso en este momento. Este es un proyecto fascinante. Y Jan, quiero decir, tu investigación sobre la paz también debe haber tocado mucho este tema, de cómo la guerra se reempaqueta una y otra vez, para venderla al público en general. ¿Puedes hablar sobre esto? Bueno, muchas gracias por invitarme. Creo que hay una ligera diferencia entre cómo los estadounidenses habrían pensado en esto después de la Guerra Fría y cómo lo pensamos en Europa, porque Europa siempre ha sido dependiente, y la OTAN existe para asegurar que los Estados Unidos no sufran daños en caso de que haya una guerra. Pero nuestra fundación, por ejemplo, en, creo, 1990, escribió un extenso artículo sobre, exactamente como dijiste, las oportunidades que surgieron con la desaparición de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia. Como joven estudiante, cuando estaba escribiendo mi tesis, fui a entrevistar a oficiales de la OTAN que fueron muy amables y sinceros, y me dijeron dos cosas.
and very sincere, and they said two things to me. We are here because we never want war again like the Second World War. Estamos aquí porque nunca queremos otra guerra como la Segunda Guerra Mundial. Y estamos aquí porque el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética nos amenazaban y tenemos que tener seguridad contra eso. Así que lo lógico habría sido, como también escribimos hace 35 años, que la OTAN debería haber desaparecido, porque la razón de ser de la OTAN era la existencia de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia, que ciertamente, hasta cierto punto como hoy, eran considerados exclusivamente como enemigos, psicológica, política y militarmente. En ese momento la filosofía era que si teníamos un equilibrio entre nosotros, tendría un efecto estabilizador. El Pacto de Varsovia siempre tuvo un máximo del 60 al 80% de la capacidad de la OTAN en términos de gastos militares. Un armamento no convencional más fuerte, no tan fuerte, comparativamente fuerte, porque Estados Unidos tenía armas nucleares estacionadas, desplegadas en Europa. Pero en resumen, perdimos totalmente la oportunidad, deliberadamente diría yo, de que Gorbachov era un hombre muy decente, visionario y moral, en mi opinión uno de los más grandes estadistas de los tiempos modernos, si no el más grande. Porque lo que él dijo fue: vamos a crear una casa europea, una especie de Naciones Unidas en Europa, un lugar donde discutamos qué tipo de agravios tenemos. Olof Palme, el primer ministro sueco, puso su nombre en esta comisión y habló sobre la seguridad común. En pocas palabras, no puedes estar seguro tú mismo si la otra parte tampoco está segura contigo. Y así, creo que lo que está muy bien descrito y que también encontrarás en archivos estadounidenses como el Archivo de Seguridad Nacional, es que la administración Clinton hizo trampa, porque el acuerdo era, y eso está bien documentado, que todos los líderes occidentales importantes se sentaron con Gorbachov en su dacha, fuera de Moscú, y le prometieron que si las dos Alemanias podían unirse en una sola Alemania y ser miembro de la OTAN, no expandiríamos la OTAN ni una pulgada. Ahora, eso está muy bien documentado. La OTAN miente al respecto. La Unión Europea miente al respecto porque utilizan algo más, ya sabes. Gorbachov dijo algo en algún otro tipo de artículo o entrevista. El hecho es que todo esto está documentado y se puede encontrar en los archivos. No hay discusión al respecto. También está este enorme libro de 550 páginas de Sarot sobre todo este asunto, quien era una politóloga, una joven estudiante escribiendo su tesis en Berlín en ese momento. Así que ahí es donde decidimos que nosotros, es decir, los Estados Unidos y la OTAN, decidimos que queríamos ser los número uno, queremos dominar. Aprovechamos el hecho de que Rusia estaba de rodillas. Y estaba de rodillas. Quiero decir, visité el país en los años 70 y 80 y hacia el final no había nada en los estantes. Hoy es la cuarta economía más grande del mundo, más grande que Japón. Han tenido un crecimiento fenomenal, incluso con las sanciones. Así que lo único que hemos hecho totalmente mal fue expandir la OTAN para dominar y hacerlo bajo las faldas de la madre Rusia. Y lo que no puedes hacer, podrías haberlo hecho con Montenegro o Croacia o algo así, pero no puedes hacerlo con Ucrania. Todo el mundo decía que no se puede incluir a Ucrania. Quiero decir, ¿quién sabía sobre cuestiones de seguridad? Así que estamos donde estamos hoy, debido a esta arrogancia y políticas muy imprudentes sobre la expansión de la OTAN. Y luego, hacer eso, y hacer que los ciudadanos europeos paguen por esto, porque todos estos ejércitos son pagados por los contribuyentes. Me gustaría ver una resistencia fiscal, ya sabes, gente negándose a pagar esa parte de sus impuestos que va al ejército, porque solo puedes lograr que lo hagan mediante ideología, mentiras y propaganda. Los rusos vienen. Quiero decir, en este momento, no estoy en Suecia, pero en el sur de Suecia, donde vivo, ha habido personas de alto nivel en el ejército sueco diciendo seriamente que no podemos excluir la posibilidad de que Putin aterrice en el sur de Suecia y haga una ocupación parcial de Suecia. Quiero decir,
Estamos en territorio de Monty Python. Esto es totalmente idiota. Y nadie pregunta, ¿cuál es el escenario para que esto suceda? ¿Qué ha pasado antes de que aterrice en la costa sur de Suecia? Y así, este engaño vergonzoso a la gente y a los contribuyentes es algo de lo que vemos los resultados hoy. Y lo que nunca pensaron fue que Trump haría lo que ha estado diciendo que haría. Y ahora estos tontos en Europa están sentados allí sin tener idea de qué hacer, porque Estados Unidos se está yendo. Está dejando Ucrania, está dejando todo lo que ha dicho. Ya no le importa a Europa. Sabemos, todos nosotros, que esto tiene que ver con crear algún tipo de motivos. Hemos terminado con los rusos para que puedas dedicar tus energías a luchar contra China en el futuro, lo cual también será totalmente contraproducente y catastrófico para Occidente. Pero ellos no lo ven de esa manera. Así que, en resumen, somos la razón por la que estamos en la situación que describiste que tu proyecto abordaría, en mi opinión. Y todo podría haberse evitado si en lugar de eso extendiéramos la mano y dijéramos, hagamos seguridad común, hagamos resolución de conflictos en lugar de militarismo y más armamento. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hicimos? Quiero decir, no por qué no lo hicimos, ¿por qué no sucedió? Porque se supone que la militarización está impulsada por percepciones de miedo, al menos en las relaciones internacionales, ¿verdad? Y luego el dilema de seguridad y demás. Pero una vez que este miedo desaparece, se supone que nos desmilitarizaríamos. Pero ahora, hay un estudio muy interesante, y es muy importante, de 2019 por Siddhita Kushi y Monica Duffy-Toft, que introduce un nuevo proyecto de intervención militar, un nuevo conjunto de datos sobre la intervención militar de Estados Unidos desde 1776 hasta 2019. Y en ese conjunto de datos, proporcionaron, quiero decir, puedes mirarlo, y tal vez, David, sería interesante para ti como recurso, encontraron en ese conjunto de datos, donde analizan unas 200 intervenciones militares que Estados Unidos hizo desde 1776, descubrieron que más del 50% ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial, y más del 50% de esos 50% ocurrieron después del final de la Guerra Fría. More than 50% happened after the Second World War, and more than 50% of those 50% happened after the end of the Cold War. So the end of the Cold War did not lead to a reduction. Entonces, el fin de la Guerra Fría no condujo a una reducción de las intervenciones de Estados Unidos. Al contrario, aumentaron. Y esto es contraintuitivo. Necesitamos entender por qué es así, porque incluso la teoría contemporánea de las relaciones internacionales, al menos la mayoría, sugeriría lo contrario. Así que actualmente estamos completamente perdidos. Y sí, la estupidez de la que hablas, Jan, es completamente cierta. Pero, ¿cómo logró manifestarse esa estupidez en lugar de lo obvio, como más dinero para la mantequilla? David, quizás quieras continuar. David, maybe you want to pick up again. Solo señalaré básicamente lo asombrosa que es realmente la situación, que estamos en un punto con una presidencia de Biden recientemente saliente en los Estados Unidos. Esta es una presidencia que básicamente puso todas las negociaciones significativas con los rusos completamente en espera. No hubo discusiones de alto nivel en absoluto, no hubo discusiones cara a cara a un alto nivel sobre nada. Algunas llamadas telefónicas sobre temas muy específicos del secretario de Defensa al homólogo ruso y así sucesivamente, pero temas muy específicos sin discusiones presidenciales. Era como si Estados Unidos y Rusia hubieran cortado relaciones diplomáticas. Digo como sí porque todavía teníamos embajadas, pero estaban completamente congeladas, como si no existieran o prácticamente no existieran. Esto nunca sucedió en la Guerra Fría. Esto va mucho más allá de lo que ocurrió en la Guerra Fría. Durante la presidencia de Reagan, que recuerdo muy bien, nunca fue tan malo. Así que en algunos aspectos, lo que estamos viendo aquí es, francamente históricamente, lo que podría llamarse una política exterior extremista. Esa realmente es la única palabra para describirlo. Es más extremo que cualquier cosa que hayamos visto desde 1945. Una disposición a acercarse al borde de la guerra nuclear y casi reírse de la posibilidad de que esto pueda suceder y descartarlo. A un nivel, nuevamente,
que no he visto antes en la política exterior estadounidense, y he visto lo mismo en Europa. Los europeos simplemente están siguiendo a los estadounidenses como perros leales o algo así. Perdona la analogía, pero casi parece eso. Y la situación es también solo un ejemplo. En 1982 había una niña de 12 años que escribió una carta a Yuri Andropov, el líder soviético en ese momento. Fue invitada a la Unión Soviética. Con mucho bombo visitó la Unión Soviética. Como era una niña, fue tratada con mucha delicadeza en la prensa estadounidense y no fue vilipendiada porque era una niña. Recibió atención positiva en su mayoría. Es impensable que eso sucediera ahora. Si incluso un niño fuera a Rusia bajo estas circunstancias, habría una vilificación total a ellos como agentes rusos. Así que esto es realmente un nivel de odio sin precedentes. Además, una personalización sin precedentes. En la Guerra Fría, nuestro enemigo era el comunismo. Incluso durante Stalin, nunca hubo esta intensa personalización y odio dirigido personalmente como lo que estamos viendo con gran regularidad hacia Putin. Es casi una simplificación del retorno del gran hombre o la teoría del gran villano de la historia como un principio organizador singular. Y esto es realmente un desarrollo extraordinario. Una de las cosas que quiero señalar nuevamente, aún no he respondido a la pregunta de por qué, pero solo quiero señalar hasta dónde ha llegado esto. Otra cosa que quiero señalar es que hay un politólogo muy destacado llamado Chalmers Johnson, que ya ha fallecido. Llegué a conocerlo en vida. Era un politólogo muy destacado y muy pro-militar a lo largo de su vida. Fue consultor durante mucho tiempo de la CIA y tenía una autorización de seguridad de alto secreto. Era profesor en Berkeley, pero estaba muy estrechamente integrado con los elementos más militaristas del establecimiento de política exterior. Era detestado por el movimiento contra la guerra de Vietnam porque era muy pro-guerra. Cambió completamente después de la Guerra Fría y escribió una serie de libros, incluido el libro Blowback, escrito en 2000, que argumentaba que todos los problemas de seguridad que enfrenta América, y se centró específicamente en los Estados Unidos, fueron creados por la política exterior estadounidense. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, estas son máquinas generadoras de inseguridad, así es como lo expresó, y que básicamente todos los enemigos a los que nos enfrentamos fueron creaciones de acciones estadounidenses pasadas. Eso es lo que dijo. Escribió esto un año antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre, pero fue una completa vindicación de todo lo que dijo. Por lo que vale, noto que justo después de los ataques terroristas en 2001, organicé un panel en la Asociación Americana de Ciencia Política para discutir sus ideas. Él estaba allí, y le preguntaron, ¿qué te hizo cambiar de opinión? ¿Por qué pasaste de esta imagen fuertemente celebratoria de las intervenciones de Estados Unidos en el extranjero a una que es altamente crítica? Y dijo que era el fin de la Guerra Fría. Y dijo que toda la idea que tenía en mi cabeza era precisamente lo que Jan había mencionado, que la CIA y las bases en el extranjero y las flotas alrededor del mundo, las armas nucleares, eran males necesarios. Eran males, pero males necesarios para protegerse contra una amenaza soviética. Y la suposición asociada era que si la amenaza soviética alguna vez se eliminaba, estas cosas simplemente desaparecerían. Y dijo que estaba asombrado por el hecho de que esto sucedió. La Unión Soviética fue borrada del mapa, literalmente borrada del mapa, y hubo muy poco cambio en la política exterior de Estados Unidos. Y dijo que tuve que sacar conclusiones de que mis suposiciones sobre la política exterior de Estados Unidos habían sido incorrectas desde el principio. Y quizás fue Estados Unidos el que fue más el partido agresor en la Guerra Fría. Y dijo que fue muy claramente el partido agresor después de la Guerra Fría porque no tenía amenazas de seguridad. Simplemente se dedicó a crear amenazas de seguridad. Y la pregunta es ¿por qué?
Y la respuesta son los intereses creados. Se había formado toda una serie de intereses creados en torno a la Guerra Fría, comenzando con el complejo militar industrial, pero extendiéndose mucho más allá de eso. ¿Sabes? Tenías al ejército uniformado, la academia, el periodismo, los think tanks. Grandes corporaciones que ni siquiera fabrican armas se beneficiaron enormemente del complejo militar industrial, especialmente aquellas que tienen grandes inversiones de capital en el extranjero y quieren protegerlas. Esta serie de intereses básicamente lamentaba la idea de que las bases y flotas estadounidenses en el extranjero alrededor del mundo pudieran desaparecer y que todo ese gasto en el ejército se desvanecería sin una amenaza. Y así, realmente hubo un esfuerzo no solo por continuar el imperio estadounidense de bases, para usar la frase de Thomas Johnson, sino para expandir el imperio de bases y aprovechar el colapso de la Unión Soviética para establecer un mundo unipolar bajo la dominación estadounidense y crear toda una nueva serie de justificaciones y una nueva serie de enemigos para permitir la continuación y expansión de los intereses que se beneficiaron de la Guerra Fría. Esa es mi hipótesis, y así esperaré a lo que encuentre en los archivos. Pero esa es la suposición operativa que estoy tomando en este proyecto que estoy comenzando ahora. Jan, in political science, we also Han, talk en ciencias políticas, también hablamos de, en lugar de usar la palabra historia, a veces inventamos nuevos términos sin sentido. Uno de ellos es la dependencia del camino. Sí, el simple hecho de que no tienes un momento de tabula rasa, ¿verdad? Llegas a lo nuevo a partir de lo que ya tienes. ¿Crees que de lo que habla David es simplemente una dependencia del camino inevitable sobre las estructuras que intentan seguir justificándose? Y por lo tanto, Tomer fomentando lagi saim smowi. No, honestamente, creo que teníamos una opción. Podríamos haber hecho las cosas de manera diferente, pero hubo razones, motivos y fuerzas impulsoras que nos llevaron a la dirección en la que estamos hoy. Y eso es, por supuesto, la arrogancia. Somos tan buenos, podemos hacer cualquier cosa. Podemos dividir Yugoslavia, podemos hacer lo que queramos porque ya no hay Unión Soviética. Había un pequeño mecanismo de freno en estas cosas. Pero luego fue a toda máquina, hacer lo que nos gusta, hacer Irak, hacer Afganistán, hacer Siria, hacer lo que queramos. Eso es una cosa, pero creo que hay algunas razones muy obvias, porque la pregunta de David es, ¿por qué sucedió eso? Una es lo que yo llamo el complejo militar, industrial, mediático, académico. De alguna manera tenía una versión más simple de esto. Pero esto es, como dices, los think tanks, las universidades de investigación, el sacerdocio de expertos en seguridad, que por cierto, no tienen idea sobre la paz. En segundo lugar, Occidente está en declive. Y cuando sientes que en todos los indicadores de poder, el único en el que no tienes rival es el militar, entonces ves todo como un problema militar, porque tu economía, tu capacidad de innovación tecnológica, tu penetración cultural, la forma en que la gente fuera de Occidente percibe cuán legítimo eres, también está cayendo. Así que lo que haces es maximizar ese tipo de poder, donde eres más fuerte. Y por supuesto, eso solo acelera el declive y la caída, y Estados Unidos y Occidente están declinando y cayendo. En tercer lugar, me temo que ofenderé a algunas personas, pero digo que Occidente hoy está dirigido por una caquistocracia. Son personas que no saben lo que hacen, que no se preocupan por el análisis, las complejidades, que no miran ni siquiera 1 o 2 meses o un año adelante a las consecuencias de sus decisiones hoy. Es pánico, es emocionalismo, es cualquier cosa menos racionalidad. Quiero decir, en mi opinión honesta, no hay razón para aplicar ciencia política o relaciones internacionales o doctrinas estratégicas o lo que sea para entender cómo lo hacíamos en los buenos viejos tiempos. Tenemos que buscar en la psiquiatría, la teología, la psicología, el pensamiento grupal, ese tipo de cosas, para entender lo que está pasando aquí. Porque simplemente no hay manera de usar los conceptos clásicos de la ciencia política o la investigación de la paz,
en ese caso, para entender lo que está sucediendo ahora. Estamos muy adentrados en algo muy extraño y muy peligroso. Y un pensamiento grupal que veo solo en Europa ahora, todos siguen apoyando a Zelensky. Quiero decir, nadie está viendo lo que está escrito en la pared. Nobody's seeing the writing on the wall. We're supporting a war that is already over. Estamos apoyando una guerra que ya ha terminado, te guste o no. Y todo se detendría si un líder europeo dijera, hemos decidido que haremos todo por Ucrania, pero no la membresía en la OTAN. Eso sería el fin. Pero en resumen, creo que algunas de estas cosas, si quieres ser filosófico al respecto, y tal vez también teológico, no soy teólogo, pero he tenido durante mucho tiempo la sospecha de que el mundo cristiano occidental no puede vivir sin enemigos. Creo que David tuvo una formulación muy buena y rápida de esto. ¿Qué hicieron poco después de que desapareciera la Unión Soviética? Porque, ya no podías presentarlo como una amenaza. Nunca lo fue para la OTAN o los estados neutrales. Nunca han invadido la OTAN o los estados neutrales. Pero luego encontraste otros. Encontraste la guerra de Kuwait, encontraste Yugoslavia, encontraste que Milosevic era un nuevo Hitler, encontraste a Mohammed Farah Aidid en Somalia, encontraste e insististe en que Saddam Hussein tenía armas nucleares. De repente dejaste de llamar a Gaddafi, Muammar Gaddafi, o jefe de Estado, oficial o coronel o lo que fuera. Era el dictador Gaddafi. Y puedes seguir así. Recuerdo cómo Madeleine Albright corría, obviamente, cada lunes por la mañana, tratando de averiguar a quién deberíamos odiar y a quién deberíamos ver como una amenaza esta semana. Y luego los rusos estaban de vuelta. Porque si expandes la OTAN, provocas mucho. Si expandes la OTAN y lo haces hasta y con Ucrania, y luego sucedió. En mi opinión, hasta cierto punto, se podría decir que Putin cayó en la trampa. Porque eso era lo que todos los complejos militar, industrial, mediático, académicos del mundo occidental necesitaban. Decirles que vienen mañana. Ni siquiera podemos tener orquestas rusas tocando. No podemos tener más de 5 personas en las embajadas. No tendremos nada que ver con ellos. Cancelamos vuelos, cancelamos noticias. Hacemos todo lo que ni siquiera hicimos en la antigua Guerra Fría. Así que ahora tenemos el hermoso enemigo que el complejo militar, industrial, mediático, académico necesita si eres una caquistocracia. ¿Sabes? Este tipo de estupidez no era lo que Willy Brandt habría hecho, o Bruno Kreisky, o De Gaulle, o Urho Kekkonen, o Anker Jörgensen, o Olof Palme, porque eran intelectuales y tenían experiencia en la guerra. Estos tipos, si miras a Kai Kallas hoy, ves dónde estamos. El nivel no puede ser más bajo intelectualmente. Pero necesitamos una explicación de cómo sucede esto como un fenómeno sociológico, ¿verdad? Porque no es porque haya malvados titiriteros en la cima. Quiero decir, hay personas que son más poderosas que otras. Pero este es un sistema, ¿verdad? Donde diferentes partes se interconectan entre sí. Y necesitamos una explicación de por qué demonios entrarías en un modo suicida, especialmente en Europa, pero también en los Estados Unidos, en vista de lo que acabas de decir sobre la administración de Biden, arriesgando una guerra nuclear sin una buena razón en tiempos buenos, o saliendo de tiempos buenos, ¿verdad? Mientras que en los malos tiempos, cuando las cosas eran mucho más tensas y el conflicto ideológico estaba en su apogeo, eso generaba más realismo en términos de intentar realmente llegar a la desescalada. David, ¿qué piensas? Porque también toda la teoría de la paz democrática es que las democracias luchan por la paz, porque la gente es la que paga el precio, ¿verdad? Y por lo tanto quieren más mantequilla y menos guerra. Pero parece que esto siempre fue un pensamiento ilusorio y no una realidad. Y creo que tu investigación hablará de eso. En última instancia, adopto una visión económica, una especie de perspectiva materialista. Tengo un trasfondo marxista, así que siempre busco motivaciones económicas para estas cosas. La motivación económica claramente aquí fue el conjunto de intereses creados que se beneficiaron de la Guerra Fría.
No querían perder eso, como discutí. Y así, creo, es la causa raíz. El problema es que para sostener esta agenda, necesitas propaganda. Necesitas la fabricación del consentimiento, como señalé. Y el problema con eso es que con el tiempo, las élites tienden a creer en su propia propaganda y se ven superadas por ella, lo que tiende a producir el tipo de caquistocracia, para usar la frase de Jan Oberg, y el tipo de políticas autodestructivas que hemos estado obteniendo aquí. Tienes que crear este enorme espantapájaros histórico mundial llamado Vladimir Putin, que está involucrado en todo lo imaginable. En los Estados Unidos, cada vez que algo sale mal, siempre es Putin debe haberlo hecho. Si hay una central eléctrica que falla en Vermont o algo así, debe ser alguna evidencia de que la inteligencia rusa lo hizo. Literalmente, hemos estado viendo eso durante los últimos 8 años. Y creo que, ya sabes, la gente empieza a creer su propia propaganda, y se ha vuelto bastante loco. Creo que un evento particularmente significativo fue la elección de Donald Trump en este país. Nuevamente, Europa puede hablar de eso. Puedes hablar de eso, Pascal. Pero en Estados Unidos, mi propio país, la elección de Donald Trump, creo que realmente ha alterado las mentes de las personas y ha dejado de permitirles pensar con claridad. Inmediatamente, la explicación que la gente dio, en lugar de reconocer que los demócratas habían llevado a cabo una campaña realmente mala, con un candidato realmente malo, y habían perdido el contacto con una gran parte de la población, particularmente la clase trabajadora, fue inventar una teoría de conspiración. Y la teoría de conspiración es, Rusia lo hizo. La razón por la que tuvimos a Donald Trump es porque Rusia creó a Donald Trump. Esa fue literalmente la explicación. Y martillaron con eso durante años. La prensa estaba obsesionada con ese tema, absolutamente obsesionada. La gente lo creía como una religión. Había una cualidad casi religiosa en esto. Creo que eso añadió un elemento tóxico a la política estadounidense que también influyó en la política exterior, que es que Rusia es tan malvada como para crear este monstruo en la política estadounidense llamado Donald Trump. Por cierto, no soy fan de Donald Trump, y ciertamente no es de ninguna manera una defensa de él, pero es un reconocimiento del hecho de que esta extraordinaria creación de este hombre del saco, Donald Trump, con este cerebro maestro del hombre del saco de Putin, es una completa fantasía, sí. Pero eso es lo que tenemos, y eso intensificó enormemente el odio hacia Rusia, convirtiéndose en un odio intenso y personalizado por gran parte de la población estadounidense. Hemos visto un realineamiento en la política estadounidense. Tradicionalmente eran los demócratas quienes eran el partido algo menos belicoso. Todavía eran belicosos, pero no tanto como los republicanos, y no tan entusiastas con el gasto militar, con cosas como la Agencia Central de Inteligencia, y así sucesivamente. Ahora eso se ha invertido, y ahora lo son mucho más el partido belicoso. Un evento que ocurrió anoche fue que Donald Trump dio el discurso del Estado de la Unión. Es un gran discurso anual que el presidente da al Congreso, y fue un evento muy partidista. Los demócratas hicieron lo que siempre hacen, que es presentar a una figura emergente de su partido para dar una respuesta al discurso del Estado de la Unión. Los demócratas seleccionaron a Elissa Slotkin, quien es una representante de Michigan, recién elegida, que había pasado su carrera en la Agencia Central de Inteligencia. En su discurso, comenzó señalando lo orgullosa que estaba de haber trabajado para la CIA. En medio de su discurso, señaló que está muy enojada con Trump por alejarse del legado de Ronald Reagan y lo gran presidente que fue Ronald Reagan. Y Ronald Reagan fue muy bueno confrontando a los rusos, algo que supuestamente Trump no hará. Y eso implica muy fuertemente dos cosas. En primer lugar, que los demócratas son ahora el partido de Ronald Reagan. En segundo lugar, que los demócratas son el partido de la Agencia Central de Inteligencia.
Uno tiene la impresión de que la representante Slotkin no es la representante de Michigan, es la representante de la CIA. Y así tenemos una situación en la que cada vez más son los demócratas quienes se identifican con Ronald Reagan y personas como la familia Cheney, Liz y Richard Cheney. Y los demócratas tienen ahora un romance con los servicios de inteligencia, comenzando con la CIA y FBI. Y así, esto es una verdadera realineación en la política estadounidense. Es de proporciones dramáticas. Donald Trump no es un hombre de paz, no hay duda de eso. Pero definitivamente no está tan entusiasmado con hacer nuevas guerras. Es algo escéptico sobre la idea de nuevas guerras. Creo que instintivamente entiende, en primer lugar, que el público realmente ya no quiere eso. El público está harto de las guerras. Si Donald Trump es algo, es que no tiene cabeza para la política, pero sí tiene olfato para la política. Y creo que entiende lo que realmente quiere el público estadounidense, que no son nuevas guerras en este momento. Y los demócratas parecen aferrarse a la idea de tener guerra tras guerra tras guerra, y no quieren renunciar a esta guerra, aunque definitivamente es una pérdida, como señaló Janet. Y así que hay un elemento de irracionalidad aquí en ambos lados del pasillo, diría yo. Y un punto más que quiero señalar es que Estados Unidos tiene una tradición de que los grandes presidentes estadounidenses, para usar esa frase, son presidentes que se centran en la política exterior. No es cierto que cada presidente desde Truman quiere serlo. No están tan interesados en la política interna en su mayoría. Están interesados en la política exterior. Y eso generalmente significa ser un presidente de guerra. Los presidentes estadounidenses aspiran a ser presidentes de guerra porque eso es lo que produce grandeza presidencial. Joseph Biden tendría que ser el punto culminante de eso. No tengo duda de que él se veía a sí mismo, como sabes, comenzando una guerra con Rusia, y no hay duda de que provocó esta guerra con Rusia. Comenzar una guerra con Rusia le permitiría convertirse en un presidente de guerra. Esperaba derrotar a Rusia, sacarla de la liga como una gran potencia. Reafirmaría la grandeza estadounidense durante décadas y pasaría a la historia como uno de los grandes presidentes estadounidenses. Estoy seguro de que así es como él veía esto. El resultado ha sido un desastre. Quiero decir, la verdad es que todas las guerras que hemos tenido han sido desastres. Irak fue un desastre. Afganistán fue un desastre. Derrocar a Gaddafi fue un desastre. Si miras de cerca, Bosnia, Herzegovina y Kosovo son casos perdidos. Realmente, las guerras yugoslavas, que la gente presenta como éxitos, también fueron desastres, incluso si la gente aún no se da cuenta. Y sobre todo, la guerra con Rusia va a ser un desastre colosal, aunque parezca que está terminando ahora. Y realmente no hay ningún sentido de que la gente aprenda de sus errores. Al contrario, presidente tras presidente quiere seguir iniciando nuevas guerras, imaginando que serán mejores que la última guerra. Pero, en última instancia, creo que la causa raíz de esto son los intereses creados y el deseo de los intereses creados. Aquellos que tienen un interés monetario en la guerra y el militarismo, esa realmente es la raíz del problema. Pero eventualmente produce un cierto... Y estamos viendo algunos de los efectos de esta locura ahora. Han, quiero decir, hemos tenido otros momentos en los que sociedades enteras se volvieron en gran medida locas. Tuvimos a los soviéticos que tuvieron este momento y mataron a millones de los suyos en los años 30 y 40, o dejaron morir a millones. Tuvimos a los chinos en los años 50 y 60, que nuevamente mataron a millones de los suyos y destruyeron una buena parte de su propio patrimonio chino. Estos son momentos en los que los países se vuelven hacia adentro y se vuelven autodestructivos. ¿Crees que actualmente estamos en una fase autodestructiva en Occidente, donde esta autodestrucción también se combina con básicamente invitar a la destrucción extranjera del yo? Sí.
Well, I think that we have already touched upon it in a way that this is Bueno, creo que ya hemos tocado este tema de una manera que es totalmente autodestructiva, porque el hecho es que no hay nadie en el mundo que quiera atacar a Europa o América, lo cual podrías decir que es extraño, pero China, Rusia, Irán, Corea del Norte, los enemigos habituales, no son capaces ni están interesados en luchar o reemplazar a los Estados Unidos, o destruir Nueva York o algo así. El hecho es que estamos viviendo lo que Chalmers Johnson también llamó el efecto boomerang. Lo que vuelve ahora son las consecuencias de lo que hemos hecho en el pasado. Y por supuesto, esta política desastrosa con respecto a Ucrania, que nunca debería haber ocurrido, también porque el pueblo ucraniano no quería ser miembro de la OTAN. No hay indicios de eso antes o después de la invasión. Tú simplemente haces eso. No escuchas a nadie. Sigues tus propias políticas de arrogancia. ¿Crees que puedes salirte con la tuya en todo? Y al final, sabes, lo que sucede es que cualquiera que sea el número uno o se vea a sí mismo como el número uno en un sistema, va a caer a menos que tengas una gran cantidad de humildad y sabiduría. Porque si eres el número 10 en un sistema, tienes a otros 9 de quienes aprender. Pero si eres el número 1, solo enseñas, y no aprendes, y no percibes lo que está sucediendo. Hay un gigantesco pensamiento grupal ahora, donde la gente en Occidente, toda la Unión Europea, particularmente las mujeres en ella, Mette Frederiksen en Dinamarca, von der Leyen, y la política exterior Kallas, están totalmente convencidas de que sus propias políticas son las únicas posibles. Y eso significa un enorme armamento. Rearme ahora. Hablemos de 800.000 millones de dólares más en Europa después de todos estos aumentos ya realizados. Y fíjense, el nivel de intelectualidad se indica por todos hablando seriamente sobre los gastos militares, siendo un porcentaje del Producto Nacional Bruto. Quiero decir, esto es perverso. Esto es absurdo. Lo que normalmente se hace es un análisis complejo de amenazas civiles y militares en un horizonte temporal de 20 años o lo que sea para su país. Y luego se asigna. Descubres qué amenazas puedes abordar, cuáles no puedes hacer nada al respecto, cuáles son probables o no muy probables, y luego apartas dinero y lo encuentras en un presupuesto. Todo este asunto de los gastos militares, como el 2%, 3-5% del Producto Nacional Bruto, es para idiotas. Son enanos intelectuales, porque esta no es una forma de decidir cuál debería ser tu política de seguridad. Hay una total mercantilización, hay un pensamiento capitalista de que todo se trata de dinero. Apartamos dinero, luego resolvemos el problema. No, no lo haces. Terminas en militarismo y autodestrucción. Es muy trágico. Es muy trágico. No sé si el ejemplo histórico que diste que China o Rusia se aplicará a Occidente. Pero esa es la tendencia fundamental que ves ahora. Y el Sir Trump también caerá. Todos sus proyectos no pueden tener éxito. Tomar Groenlandia, tomar Canadá, ¿es eso serio? Hacer de Gaza un Las Vegas. Quiero decir, esto es extraño. Este hombre se estrellará contra una pared tras otra a largo plazo, o no tan a largo plazo. Pero la cifra del PIB, al igual que el gasto militar como porcentaje del PIB, es aún más tonta, porque podrías alcanzar ese objetivo simplemente reduciendo a la mitad tu PIB, ¿verdad? Si tu economía baja y tu gasto militar permanece igual, en realidad llegarás a esos números. Es tonto en muchos niveles. Y eso es lo que está sucediendo en Europa ahora. David, ¿crees que encontrarás rastros en los archivos de cómo ocurre este empuje narrativo? Sabes, esta es una idea nueva, esta narrativa de deuda a PIB para el gasto militar. Y hemos tenido otros momentos similares. Quiero decir, a menudo hablamos de esto en relaciones internacionales y ciencia política como securitización, haciendo de todo un problema de seguridad. Y creo que la idea de que todo es una guerra mendifa comenzó en algún lugar más que en las controlas del Wollo Ponce Gatzettingapi. Wed de con terrorismo. War on drugs, then war on terror.
Y todo se está convirtiendo en una guerra. Y mentalmente creamos un campo de batalla para todo. Incluso el COVID se enmarcó claramente como una guerra, ¿verdad? Con los ayudantes en la línea del frente y demás. Y si lo piensas, el derecho internacional intentó hacer lo contrario. El siglo XIX fue un movimiento para intentar crear distinciones claras. Guerra, no guerra, civiles y combatientes. Y limpiar eso y hacer la guerra lo más pequeña posible. Y de alguna manera logramos expandirlo a todo. Por lo tanto, todo, incluso la molestia, nuevamente se convierte en un tema de guerra. ¿Crees que necesitamos entrar en este análisis de las palabras también? ¿Y cómo se desviaron? Bueno, lo que estás describiendo aquí en términos de la militarización de todo, en términos del lenguaje, comenzó con la Primera Guerra Fría. Los Estados Unidos en particular, pienso en cómo Eisenhower quería crear el sistema de autopistas interestatales, grandes carreteras basadas en las autopistas alemanas. Tuvo que llamarlo la Ley de Autopistas Interestatales y de Defensa Nacional de 1956, porque la justificación era que era una forma de integrar redes de defensa regionales. Así que incluso algo que era realmente de carácter puramente civil tenía que venderse en términos militares, porque esa era la única manera de vender cosas. En 1958 hubo la Ley de Educación para la Defensa Nacional, que aumentó la ayuda federal a la educación en ciencia y medicina en todo el país. Se justificó en términos militares. Teníamos que mantenernos al nivel de los soviéticos. Así que prácticamente cualquier cosa que se hiciera, como los derechos civiles y la decisión de desegregar, se sentía y se decía abiertamente que teníamos que hacerlo en parte porque los soviéticos estaban ganando valor propagandístico de la discriminación y el racismo en Estados Unidos, oprimiendo a las personas afroamericanas. Todo eso era básicamente malo para Estados Unidos desde el punto de vista de la Guerra Fría. Así que la Guerra Fría se utilizó para justificar todo, y no debería sorprender en absoluto que esto simplemente continuara en el periodo posterior a la Guerra Fría. Parte de esto, nuevamente, tiene causas fundamentales que he identificado, pero un elemento de esto es la pereza intelectual, que simplemente seguimos haciendo lo mismo que siempre hemos hecho. Un ejemplo de eso es, ¿por qué elegir a Rusia como nuestro enemigo? Bueno, estamos acostumbrados a tener a Rusia como enemigo porque en la versión anterior de la Unión Soviética era nuestro enemigo. Así que si vas a crear un enemigo, ¿por qué no usar el mismo que siempre hemos tenido? Y creo que parte de esto fue simplemente una especie de inercia mental. Sin embargo, definitivamente hubo un esfuerzo por encontrar un enemigo. La gente decía en la década de 1990 cuánto lamentaban el fin de la Guerra Fría y cuánto necesitaba Estados Unidos un enemigo para organizar su política exterior, para justificar su presencia en el extranjero, para justificar la OTAN, para justificar todas estas cosas. Y realmente hubo una búsqueda activa de un enemigo. Y no es una sorpresa que encontráramos uno. Este fue un resultado True Tough de Terrors, de un esfuerzo por justificar la continuación de políticas esencialmente ley cuando la Guerra Fría había terminado. Han, porque también hablas de los medios. Y si piensas en el pasado, quiero decir, los años 2000 también fueron los años de todas estas películas, como Independence Day y Armageddon. Sabes, la amenaza externa de la Guerra Fría había desaparecido, pero James Bond permaneció. La idea con la licencia para matar y del mal en el extranjero que los buenos caballeros brillantes necesitan ir y derrotar. Entonces, en cierto sentido, nos quedamos culturalmente atrapados allí, en una mentalidad que luego nos hizo eventualmente reencontrar a todos los enemigos que necesitábamos. Sí, eso es una cosa. Creo que eso siempre ha estado ahí. Entras en cualquier librería hoy en día. Hay montones de libros sobre la historia de la guerra. Ningún libro sobre la historia de la paz. Caminas por las ciudades. No hay museos de la paz.
solo museos de guerra o memoriales. Incluso la moda ahora está influenciada por lo militar, con camuflaje o lo que sea. Incluso los coches ahora parecen tanques, con una estética muy brutal, mientras que cuando era niño o más joven, en el frimfreitor era algo largo, bajo, elegante, con poder gerufen o mer así. It was mijn tappath allen bokharven. Es desibnint hook small every succiuth la política et ni huevo de educación. From politics and from the media. I can't remember having heard a journalist in Scandinavia. No recuerdo haber escuchado a un periodista en Escandinavia decirle al primer ministro, al ministro de Exteriores o al ministro de Defensa, ¿cree que esto llevará a la paz? O, ¿cómo cree que su política llevará a la paz? La paz se usa ahora como la usó Stoltenberg en la OTAN. El armamento y la guerra son el camino hacia la paz. ¿Sabes? Es una formulación orwelliana. Y así creo que siempre hemos sido una cultura militarista. No hay nada nuevo en ello, excepto en el sentido de que se ha intensificado tremendamente en los últimos años, y que, como dije, el occidente cristiano aparentemente no puede vivir sin enemigos. Y eso es muy trágico, ¿sabes? Los budistas y los confucianistas, etc., pueden vivir con amigos. Nosotros no podemos vivir con amigos. Vemos a todos como un peligro potencial, ya sean inmigrantes, países, economías o nuevas tecnologías, o cualquier cosa que se vea en el espectro de la enemistad en lugar de, oh, cooperemos y veamos qué podemos hacer juntos. Y mi juicio es que Occidente está acabado. Es solo cuán mal se pondrá antes de que reconozca que está acabado, porque el 88% de la humanidad del mundo que no pertenece a Occidente ya está avanzando y diciendo que Occidente es genocidio, Occidente es guerra permanente, Occidente es militarismo, Occidente es un presidente estadounidense loco. Hagamos algo más serio. Y eso es muy trágico. Nunca he sido antioccidental, pero veo con gran tragedia y dolor en mi corazón cómo Occidente se está destruyendo a sí mismo. Pero no siempre fue así. Quiero decir, especialmente en los Estados Unidos. David, si comparas lo que está sucediendo ahora y cómo los Estados Unidos están conscientes de toda la parte armamentista, ya sabes, el complejo militar industrial. Si comparas eso con hace 100 años y el Comité Nye y la protesta en los Estados Unidos, una vez que quedó claro cuánto se benefició el neutral Estados Unidos de vender armas a todos los bandos de la Primera Guerra Mundial, especialmente al lado aliado, esto fue un verdadero shock para la psique estadounidense. El Comité Nye trabajó todo esto, y luego creó estas leyes de neutralidad en los Estados Unidos, que se suponía que mantendrían a Estados Unidos fuera de la guerra. Eso no funcionó. Fue en una dirección completamente diferente. Pero, ¿puedes ver una trayectoria de Estados Unidos involucrándose con esto? Se dice que un punto de inflexión importante fue la muerte de Franklin Delano Roosevelt, y que según mi estimación, Roosevelt no tenía la intención de llevar a Estados Unidos a un conflicto con los soviéticos. Obviamente, sí llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Estaba ansioso por hacerlo por una variedad de razones, pero quería que eso fuera un evento singular. Toda la evidencia que he visto es que no tenía ninguna intención de iniciar una guerra fría. Ni tenía la intención. Es muy interesante que al construir el Pentágono, que construyó a gran costo, no tenía la intención de que fuera ocupado por el ejército después de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Se consideraba que era demasiado grande para ellos, lo cual es significativo. Harry Truman, por supuesto, lo reemplazó. Todos sabemos básicamente lo que sucedió después de eso. Pero pienso en particular en un discurso muy famoso que dio en 1944, en el que propuso de manera elaborada garantizar el pleno empleo, la atención médica garantizada y la vivienda garantizada. Básicamente estaba hablando de manera bastante explícita sobre convertir a Estados Unidos en lo que Suecia se convirtió en su apogeo, se podría decir, durante el apogeo de la socialdemocracia. Ese era explícitamente el lenguaje que estaba usando en ese discurso. Curiosamente,
En ese discurso y en otros similares, no dijo nada sobre convertir a Estados Unidos en una potencia militar con bases en el extranjero. No había nada sobre eso. Sin embargo, hizo notas nacionalistas, de un tipo interesante. Dijo, esto es prácticamente casi una cita directa. Es nuestro deber sentar las bases para un estándar de vida estadounidense más alto que nunca antes conocido. Y eso es interesante. Un estándar de vida estadounidense sugiere una especie de... mostraríamos la grandeza nacional mostrando al mundo lo bien que tratamos a nuestra propia gente, el alto nivel de vida que damos a nuestra propia gente. Una concepción muy diferente de la grandeza nacional de lo que sucedió después de 1945, por supuesto. Pero creo que eso es bastante interesante. Los estadounidenses son personas nacionalistas. Personalmente no lo soy. Realmente no veo ninguna gran necesidad de naciones, pero la mayoría de los estadounidenses son muy nacionalistas. Y hay diferentes formas de apelar al nacionalismo, y una forma es dar a la gente un alto nivel de vida, mostrando qué gran país somos. Esa es una forma de hacerlo. Y creo que ya sabes, Estados Unidos se ha obsesionado con la idea de mostrar nacionalismo en términos de expansión militar en el extranjero. Creo que estamos al final de ese proceso porque Estados Unidos simplemente no es lo que solía ser. El declive estadounidense era inevitable. Era una base simple del hecho de que China está creciendo mucho más rápidamente que Estados Unidos. Pero las dos guerras, la guerra en Ucrania y la guerra en el Medio Oriente, han acelerado enormemente el declive estadounidense. Y así las cosas no van a ser las mismas después de esto. Y creo que nosotros en los Estados Unidos necesitamos replantearnos lo que significa definir el nacionalismo. Definir el nacionalismo estadounidense. No veo que el nacionalismo estadounidense desaparezca solo porque creo que está tan arraigado en la psique nacional, pero creo que alguna idea de redefinir el nacionalismo alejándolo del militarismo y alejándose de la idea de la expansión militar es la forma en que me gustaría verlo. Espero que, ya sabes, de ninguna manera Trump sea básicamente el portador de esto, pero podría haber algún tipo de movimiento auténtico por la paz que se orqueste en torno a la idea de altos estándares de vida en lugar de la expansión militar. En Europa, espero ver esto también. Quiero decir, algunas de las personas que he estado observando en Europa son Sarah Wagenknecht en particular, de quien no sé cómo se sienten ustedes, pero tenía grandes esperanzas en ella. Me dio mucha pena ver que no logró entrar en el Bundestag, pero me parecía que ella ofrecía una visión algo similar a la que estoy presentando aquí. Que esto es muy malo para el pueblo de Alemania, porque reducirá sus estándares de vida y arbetar bienestar. Y con suerte eres más de ese course en Boldini Atlántico. Sí, pero al igual que ya sabes, la derecha, la AfD en realidad tiene motivaciones diferentes. Pero es una retórica similar. Porque lo que están diciendo es que es malo para Europa si bombardeamos países de Oriente Medio. Porque entonces todas estas personas de Oriente Medio vienen a Europa y no las queremos aquí. Por lo tanto, no bombardeemos sus casas, lo cual creo que la motivación es extraña. Pero la conclusión es correcta. No deberíamos haber bombardeado a estas personas, porque nadie realmente quiere equivocarse, ¿verdad? Y los europeos deberían entender eso. Pero sabes, Han, la cuestión es que, en mi opinión, los europeos, la mayoría de ellos, son mucho menos nacionalistas o patrióticos que los estadounidenses. Hay mucho menos ondear de banderas, al menos en la mayoría de los países europeos, si lo comparo con lo que veo en los Estados Unidos. Pero están siguiendo esta forma de pensar estadounidense sobre lo que significa la grandeza. Y la grandeza para los europeos significa ser parte de la alianza donde el líder tiene todas estas bases. ¿Puedes entenderlo psicológicamente? Sí. No, no lo sé. No soy psicólogo. Desearía estos días haberme educado como uno.
No, no puedo. Pero creo que la tragedia de la Unión Europea ha sido que básicamente nunca ha logrado convertirse en otra potencia occidental. Nunca ha podido manifestarse como europea frente a los estadounidenses. Es una sumisión total, intelectual, económica, tecnológica, etc., que por supuesto, strängs mig och transvaral, a tourism membership udadend, cuando trata de política y seguridad. Through the NATO membership when it comes to security politics. And you still have all these people after. Y todavía tienes a todas estas personas, después de lo que ha pasado y lo que Trump ha hecho en los últimos meses, todavía, ya sabes, tan tarde como esta mañana, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dice que los Estados Unidos siguen siendo nuestro aliado más importante. Ella no se da cuenta de que esto ya se ha ido. Y habla de eso después de que Trump ha dicho que quiere Groenlandia. Lo dijo anoche también. Y creo que lo vamos a conseguir de una forma u otra. Quiero decir, aquí tienes a un presidente que está convirtiendo otros territorios en América y ni siquiera tienes una protesta en contra. And his name is not Vladimir Putin. Have a protest against it. And his name is Y su nombre no es Vladimir Putin. Unas, US, pero es resulta. Tragedy. That's a tragedy of Europe. They have all been under. Eso es una tragedia para Europa. Todos han estado 100% comprometidos con Putin y no están viendo que la amenaza ahora viene del oeste, de la Nueva América. Y puedo decirles que ahora hay dos guerras frías en Europa. No hay una, como siempre fue. Hay dos guerras frías. Europa está condenada porque no puede entender que tiene que mantenerse de una manera completamente diferente por sí misma. Y eso significa independencia económica y no malgastar dinero en la guerra y apoyar a Ucrania. Deberían apoyar una solución pacífica, una solución negociada y no más tonterías sobre armar a Ucrania para derrotar a Rusia. Ahí es donde todavía están los líderes europeos, y eso es tremendamente peligroso. Where the European leaders still are, and that's damn dangerous. maybe the last word going to David because Tal vez la última palabra debería ser para David, porque es tu proyecto. ¿Ves o tienes alguna hipótesis sobre lo que puede cambiar este estado de guerra permanente? ¿Estamos condenados a vivir con él, o necesitamos un milagro para salir de él? ¿O en algún momento la realización política se dará cuenta de que es el estado de guerra permanente o la humanidad? Uno de los dos se irá. Bueno, no, en realidad, lo siento, el estado de guerra permanente se irá con la humanidad. Es como el cáncer que devora a su anfitrión. Lo que espero ver en el futuro es un movimiento antiguerra de la izquierda que surja a ambos lados del Atlántico. Sabes, esencialmente has tenido el abandono de la antiguerra por parte de la mayoría de la izquierda. Es muy sorprendente nuevamente, en Alemania hemos discutido esto antes, cómo los verdes pasaron de ser casi un partido pacifista a ser uno de los partidos más belicistas de Europa. Y me gustaría ver, como resultado de eso, lo que has tenido es el AfD, como se señaló, que ahora es el principal partido antiguerra. Y es un partido muy peligroso, en mi opinión, por todo tipo de razones. Donald Trump es una figura muy peligrosa. Y la idea es que si la izquierda abandona el antiguerra, entonces la derecha lo movilizará. Además, creo que hay un elemento de clase, la clase trabajadora. Thomas Piketty ha señalado que esto es claro. La izquierda, a ambos lados del Atlántico, tanto la izquierda del establishment, los partidos socialistas en Europa, el Partido Demócrata de los Estados Unidos, como también la izquierda activista, han abandonado a la clase trabajadora. La clase trabajadora ahora vota por la derecha. Donald Trump obtuvo muchos más votos de la clase trabajadora que los demócratas. La izquierda activista es incluso más elitista que los demócratas en los Estados Unidos. Y creo que en esa brecha caerán personas como Donald Trump. Si la clase trabajadora no es movilizada por la izquierda, será movilizada por la derecha. Me gustaría ver surgir un tipo de izquierda más auténtica a ambos lados del Atlántico, volviendo a sus raíces de clase trabajadora y alejándose de personas con títulos avanzados e ingresos altos, personas como yo, y también adoptar la posición antiguerra, señalando
que la guerra es mala para los estándares de vida, comenzando con ese hecho. Y obviamente es mala de otras maneras también. Pero creo que estoy muy impresionado por la idea de que la mayoría de la gente está interesada en pagar el alquiler. Most people are interested in paying the rent. That's the first thing, paying off their credit card. Eso es lo primero, pagar su tarjeta de crédito. Y creo que si puedes llegar a la gente basándote en sus necesidades financieras inmediatas, esa es la mejor manera de alcanzarlos. Tengo la esperanza de que en el futuro veamos algo así surgir, tanto en Europa como en Estados Unidos, y que eso deje de lado a partidos como el AfD y movimientos como Make America Great Again y produzca una izquierda antiguerra más sustancial. El público se movilizará y será el público el que insista en que quiere que el dinero se gaste en mantequilla, no en armas. Esa es mi esperanza. Si hay una salida, creo que es la única manera que puedo ver. If there is a way out of it, I think that's the only way I can see. I like the final words. Me gustan las palabras finales, aunque ya sabes, ahora sabemos a dónde queremos ir, y tenemos el gran espacio en blanco de cómo llegar allí, pero llenaremos el espacio en blanco poco a poco. Señores, me gustaría agradecerles a ambos por su tiempo hoy. David Gibbs en los Estados Unidos y Jan Oberg en Suecia. Gracias. And Jan Oberg in Sweden. Thank you. Gracias. Gracias, Pascal. Gracias, Dr. Jan Oberg. Fue un placer conocerte, Jan. Young, Muchas gracias. Igualmente. too.